Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Santoyo. Soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Hoy les estaré hablando de los tipos de concreto, sus funciones y características y un poco de datos que a veces no tenemos presentes. Y bueno, espero que este video sea de su agrado y lo disfruten bastante. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? Como ya les mencionaba, vamos a conocer un poco de la historia del concreto, vamos a conocer la función del concreto en la construcción, los fundamentos del concreto, vamos a entender qué es el concreto, vamos a conocer los diferentes tipos de concreto utilizados en la construcción y vamos a conocer la función de los diferentes tipos de concreto que ya se mencionaron y por último vamos a conocer algunos datos curiosos del concreto. Entonces, al finalizar esta presentación, vamos a tener un poco más presente lo que es toda esta información. Bueno, un poquito de historia del concreto. En 1824, James Parker Joseph Dean presenta el cemento Portland y que es un material que obtuvieron de la calcinación de alta temperatura de una caliza arcillosa, como ya tenemos presente. En 1845, Isaac Johnson obtiene el prototipo de cemento moderno, quemado y a alta altura, una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del clinker. En 1845 se realiza el primer embarque de cemento Portland de Inglaterra a los Estados Unidos. En 1871, la compañía Coldplay Cement produce un primer cemento Portland en los Estados Unidos. En 1904, la American Standard for Testing Materials, la ASTM, publica por primera vez sus estándares de calidad para el cemento Portland y esto ayuda a que poco a poco el cemento tenga una calidad mucho más fuerte y que sea regulada. En 1906, en la ciudad de Hidalgo, Nuevo León, se instala la primera fábrica para la producción de cemento en México. Y esto es muy importante y esta fábrica tiene una capacidad de 20,000 toneladas al año. Y bueno, en 1992, Cemex es considerada como el cuarto productor de cemento a nivel mundial, con una producción de 30,3 millones de toneladas al año. ¿Cuál es la importancia del concreto? Esto es bastante importante porque es el material más importante de la construcción a nivel mundial y no hay otro material que pueda emplearse para la consolidación de las demandas actuales y el concreto es fundamental y día a día crece y se renueva. Bueno, es el segundo elemento de mayor consumo del mundo, detrás del agua, existiendo una correlación con el agua, ya que es un elemento muy importante del concreto, que es algo que ya estaremos viendo. Bueno, ¿qué pasa? No únicamente se limita el concreto a estructuras, sino también se ha tenido un giro en la arquitectura contemporánea y es sinónimo de cuestiones formales y apariencia. Como podemos ver en la imagen, se muestra una construcción aparente de concreto y bueno, o sea, poco a poco ha ido avanzando y como se menciona, ¿no? Únicamente no se queda en la estructura, sino también se considera arte contemporáneo. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos del concreto? El concreto es un material con gran durabilidad y resistencia y dado que se trabaja en estado plástico, se puede adquirir de cualquier forma. El proceso de fabricación es fácilmente replicable de un lugar a otro y sus componentes bases son fáciles de conseguir, que es algo que ya estaremos hablando en un momento. Y bueno, se obtiene resultados con un proceso constructivo ordenado. ¿Qué pasa? Tenemos pasta de cemento. Dentro de los componentes del concreto vamos a tener dos. Primero, la pasta de cemento que está compuesta por agua y cemento y es una pasta aglutinante. Y a esto se le suma el agregado que es arena y grava. Y bueno, teniendo este conjunto vamos a tener el concreto. Hablando de la composición típica del concreto, vamos a tener, hablando por metro cúbico, vamos a tener el cemento al 15%, el agua al 21%, arena al 30%, grava al 31% y aire al 3%. Esto no es una regla, pero normalmente en las mezclas, haciendo un promedio, se tiene esta composición típica. Digo, va variando dependiendo del uso, dependiendo de las aplicaciones, como ya estaremos hablando, pero a grandes rasgos esto es. Y bueno, es importante mencionar el aire porque es un elemento muy importante dentro del concreto que puede cambiar su comportamiento.
Bueno, ¿qué pasa? Es muy importante que en esta proporción consideremos que es fundamental el concepto de la relación agua-cemento. Para criterios de durabilidad, la relación de agua-cemento máxima es de 0.6. Igual, bueno, aquí se puede mostrar en pantalla lo que es una gráfica de resistencia media y lo que es la relación agua-cemento. Entonces, bueno, como vemos, entre la relación agua-cemento es menor, ese tiene una resistencia más alta, por lo que se tiene que tener presente este factor. Y bueno, a través de ello se determina la cantidad de agua-cemento de la mezcla y se genera un valor numérico que permite establecer la resistencia y durabilidad del concreto en estado endurecido y su trabajabilidad en estado fresco. Igual como podemos ver en la imagen, creo es muy clara, cuando se tiene una buena relación agua-cemento, tenemos un concreto resistente y cuando se tiene una cantidad mayor de agua, tenemos una menor resistencia de hormigón, como se muestra la figurita, pues muy clara, ¿no? Una más fuerte que otra. Bueno, hablando de calidad del concreto, la calidad del concreto depende de la calidad de la pasta, del agregado y de la unión entre los dos. Es importante decir que todos los elementos son muy importantes, por lo que es fundamental considerarlos a todos, ¿no? O sea, como se ve en la imagen, aquí es muy claro los elementos que se tienen dentro de la mezcla del concreto. Entonces, al diseñar una mezcla de concreto se tienen que tener presentes sus propiedades para así poder generar pues esta mezcla. Hablando de procesos incorrectos, muchas veces al momento del proceso se tienen muchas fallas y esto va a afectar en la resistencia, en lo que se va a plantear del concreto. Si se dosifica una cantidad innecesaria y excesiva de agua, como ya estábamos diciendo, se diluye la pasta del cemento y se agrega a la mezcla. Se tiene una separación del agregado, como podemos ver en la imagen, se tiene una segregación y el concreto tiene una falla y es por eso que se tiene que evaluar, ya que se van a tener bastantes problemas al momento de colocarlo y de bombearlo. Como podemos ver en la imagen, no tenemos una mezcla homogénea, sino que podemos ver a capas los elementos separados, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la disminución de agua? Como ya estábamos viendo hace un momento en nuestra gráfica, vamos a tener menores cambios de volumen, vamos a tener una mayor adherencia con acero de refuerzo y vamos a tener una disminución de permeabilidad y absorción y un aumento de la resistencia. Hablando de la compacidad, ¿qué es la compacidad? En un concreto que se ha diseñado correctamente, todas las partículas tienen que estar completamente cubiertas por la pasta de cemento. Esto es muy importante porque de no ser así, no va a cumplir su funcionalidad para la que fue diseñada. Entonces tenemos que asegurarnos de que el concreto cumpla con esta compacidad. Hablando de las propiedades, se tiene dos tipos de propiedades, en estado fresco y en estado endurecido. Las propiedades en estado fresco, como del estado endurecido, se pueden cambiar con el uso de aditivos durante la dosificación, que ya es algo que vamos a estar hablando en un momento. Y el concreto recién mezclado debe ser plástico y fluido, y tiene que ser fluido y se tiene que cuidar el método de vibración, como ya también vamos a estar hablando. En estado fresco tenemos varias propiedades que son la trabajabilidad, la dureza, la consistencia, la segregación, el sangrado y el fraguado. Y en estado endurecido tenemos la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión, el módulo elástico, la construcción, la contracción y la permeabilidad. Hablando de la consistencia del concreto, es la movilidad o la capacidad para fluir del concreto. Se mide mediante la prueba de revenimiento o extensibilidad. Esto viene marcado en la norma NMX C156. Ahorita vamos a ver un video en el que se muestra lo que es esta prueba de consistencia de concreto.
Bueno, aquí podemos ver lo que son el asentamiento o revenimiento del concreto y cómo se realiza esta prueba y se obtienen los valores. Entonces, bueno, el revenimiento nos va a ayudar a saber bueno, es algo que vamos a estar hablando, pero como vimos en la diapositiva anterior, pues es esta consistencia del concreto. Otra característica muy importante del concreto es la masa unitaria del mismo. ¿Qué es esto? Es el peso del concreto por unidad de volumen y con este valor también se podrá calcular el rendimiento volumétrico. Se tienen que tomar en cuenta muchas cosas y no se puede pedir exactamente lo necesario. Si nosotros para una construcción necesitamos 100 metros cúbicos, no tenemos que tomar en cuenta que a veces existen pérdidas, el transporte y la colocación no es perfecta y el peso que vamos a tener en la estructura no es lo mismo que vamos a pedir. Y bueno, se tiene que tener presente el contenido de aire, pero es muy importante conocer la masa unitaria del concreto para poder hacer un cálculo aproximado. Otra propiedad importante es el fraguado y es el proceso en el que el concreto va endureciendo y dejando de ser trabajable y poco a poco va perdiendo su capacidad de trabajabilidad y empieza pues a endurecerse. ¿Qué es el sangrado? Otra propiedad del concreto. Es la migración del agua del concreto hacia la superficie. Como podemos ver en la imagen, se ve un poco más brillosa y es cuando empieza a fraguar. Y bueno, es normal y no disminuye la calidad del concreto correctamente diseñado. La película de agua, como les menciono, se hace para proteger el concreto, para poder proteger al concreto al momento de fraguar. Necesitamos tener siempre un concreto hidratado en obra, es por lo cual muchas veces en el proceso constructivo se riega o se echa cantidades de agua al concreto para que poco a poco vaya endureciéndose y para evitar el problema de fisuramiento en las superficies de concreto. Otra propiedad muy importante es la resistencia a la compresión y es una propiedad de resistir un esfuerzo de flexión y se expresa en kilogramos sobre centímetro cúbico a una edad garantía 7 días, 28 días y se le designa el símbolo de E subíndice C. Bueno, para el concreto se utilizan muchos aditivos y el aditivo es un material en polvo o líquido que se emplea para modificar ciertas propiedades del concreto o del mortero en estado fresco y o endurecido. Y bueno, tenemos los aditivos por tipo y son los reductores de agua, inclusores de aire, exclusores de aire, acelerantes, retardantes, inhibidor de corrosión, antideslave, germicida, antitermita, entre otros. Y bueno, los aditivos del concreto por uso, bueno, su uso es un material que se tiene que homogenizar antes de usarlo, se tiene que incluir al agua de mezclado si este aplica, si es líquido, se tiene que ajustar la velocidad de dosificación y evitar su uso si existe una concentración importante de sedimentos. Esto viene marcado en la norma, la NMXC 155 11 2014, en la cual se establece las especificaciones en obra. Entonces, bueno, tenemos que tener muy en cuenta esta norma porque, no sé, así estamos incumpliendo con la misma, así como afectando nuestra capacidad y nuestras propiedades del concreto. Bueno, ahorita vamos a cambiar un poquito de tema, ya que tenemos presentes cuáles son las propiedades del concreto, que entendemos un poco más los elementos y vamos a hablar de diferentes tipos de concreto un poco comerciales. Y bueno, es importante mencionar que hoy en día el concreto no es solo un material con resistencia mecánica, sino que va mucho más allá. Se tiene una innovación muy fuerte y estos productos han salido en las últimas fechas. Poco a poco se ha ido innovando, se van sacando nuevas propiedades de las que les voy a estar hablando un poquito a continuación. Bueno, tenemos varios tipos de concreto. Tenemos los concretos permeables, resistencias muy elevadas, los diseños de concreto por durabilidad que buscan que este dure más de, no sé, 50 años, 100 años. Tenemos concretos integrados con color, concretos aparentes, concretos muy rápidos y de resistencia muy rápida. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos concretos que ayudan a solucionar problemas.
puntualmente, ¿no? De salud, de estructuras autocurables, versátiles, geológicos, de durabilidad. Y en base a estos problemas vamos a tener soluciones muy puntuales en cuanto al diseño de un concreto. ¿Qué pasa? Hablando de los concretos para la salud, tenemos los antibacterianos y este concreto brinda grandes ventajas económicas al eliminar el proceso de desinfección durante aproximadamente 10 años para una amplia gama de bacterias. ¿En dónde se usa? Se usa en viviendas, en albercas, en hospitales, construcción, almacenes de mercados, granjas donde existe una gran cantidad de bacterias. Y el punto es que todos los beneficios están dentro de una superficie y sino que, bueno, el punto es que todos los beneficios están dentro de toda la superficie y no solo en la estructura, y elimina el proceso de desinfección por 10 años. Tenemos los concretos antitermitas, elimina el proceso de fumigación de termita durante toda la vida útil de la estructura, evitando el uso de los agentes termicidas altamente tóxicos. Bueno, el concreto antitermita brinda grandes ventajas competitivas y económicas al eliminar el proceso de fumigación de la termita, ¿no? O sea, no en todos lados tenemos termitas, pero en los lugares en los que lo tenemos, es muy importante considerar esta opción y bueno, nos ayuda a evitar la aparición de bacterias y de humedad. ¿En dónde se puede utilizar? Se puede usar en viviendas, en bibliotecas, en librerías, esto por la celulosa y en los almacenes. ¿Cuáles son algunos puntos importantes? Como les menciono, no en todos lados se va a utilizar, pero pues tenerlo presente, ¿no? Como podemos ver en la imagen, se empiezan a hacer fisuras y en los cuales las termitas entran, empiezan a dañar la estructura y esto es importante porque al final pues tenemos una afectación en la misma. Tenemos los concretos de alta resistencia, que son concretos que tienen de 400 kilogramos a centímetro cúbico a los 700 kilogramos por centímetro cúbico. Son concretos que con los aditivos que se utilizan y los materiales buscan satisfacer las necesidades de cierto tipo de infraestructura que requiere pues la misma, obteniéndose con ello una gran vida útil. Sus aplicaciones van desde edificios de gran estructura, puentes de grandes claros, cimentaciones con alguna estructura muy importante, una construcción de presas y cortinas. Y bueno, entre sus beneficios encontramos que permite que la estructura tenga un menor costo a comparación de un diseño de concreto anterior, permite incrementar el área rentable de la edificación y gracias a la reducción de las dimensiones de las columnas por el aumento de la resistencia. Bajo ciertos escenarios se puede permitir la reducción de la cuantía de acero de refuerzo en columnas, igual esto, bueno, entra dentro del diseño de la estructura y como ya les había dicho, incrementa la vida útil de la estructura. Después tenemos los concretos ligeros que nos permiten tener características estructurales manteniendo las propiedades de un concreto ligero. Esto lo podemos llegar a utilizar en edificaciones con requerimientos estructurales, elementos prefabricados, paneles prefabricados, entre otros. Y bueno, nos ayuda a tener características estructurales sin descuidar las propiedades estructurales, reducir las cargas muertas, ahorra energía para el usuario final y ofrece un menor aislamiento. Tenemos también el concreto autocompactable, que es una ventaja muy importante, ya que se consolida bajo su propio peso y sustituye parcial y totalmente el vibrado, logrando acabados altamente estéticos. Como podemos ver en la fotografía, se utiliza para realizar elementos con geometrías complejas, colado de elementos monolíticos, elementos con elevada cantidad de acero, elementos con acabados aparentes, cisternas y tanques. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Reduce costos por reparaciones, por oquedades en muros, gracias a su alta fluidez y su excelente habilidad de paso a través del acero de refuerzo, reduce los tiempos del proceso constructivo y, como ya les había mencionado, sustituye el vibrado de una manera parcial. Después tenemos el concreto autocurable que brinda bastantes ventajas competitivas y económicas al curado integral, al curado de la matriz de concreto, haciendo más eficiente la hidratación del cemento.
en donde se puede utilizar en muros, en pavimentos, columnas, losas, zapatas y cimentaciones. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Bueno, primero garantiza un curado interno en toda la masa de concreto, permite sustituir al 100% del proceso tradicional de curado generando ahorros directos y bueno, elimina las deficiencias del proceso de curado convencional. Otro tipo de concreto es el concreto lanzado y gracias a su proceso de colocación, como podemos ver en la imagen, y diseño de la mezcla, permite incrementar el rendimiento de la mano de obra y disminuir el tiempo de colocación. Se llega a aplicar en muros, en elementos de contención, estabilización de terrenos, revestimiento de elementos de forma irregular, revestimiento de tuberías, ductos, túneles, también en albercas y en contenedores de agua. ¿Cuáles son, bueno, algunos de sus beneficios? Tiene una excelente adherencia con el concreto, con la mampostería y con otros materiales. Y bueno, se disminuye el desperdicio y el índice de rebote del concreto. Bueno, ahorita les voy a estar mencionando lo que son algunos datos curiosos del concreto que muchas veces no tenemos presente, pero pues es muy importante e interesante conocerlos. Y bueno, como ya les había mencionado antes, el concreto ahorita es muy importante, ¿no? O sea, no solo va desde la resistencia, sino que, como mencionábamos, también es atractivo arquitectónicamente, se utiliza para bastantes cosas y no solo para edificaciones. Bueno, algo muy interesante es que el hormigón se utilizaba como material de construcción en la antigua Roma. Bueno, los constructores romanos mezclaron cal, agua y ceniza volcánica del Vesubio, que se encuentra pues por allá, y lo llamaron hormigón puzzolano. De hecho, bueno, el ingeniero civil romano llamado Vitruvio escribió sobre 4 tipos de puzzolana: la negra, la gris, la roja y la blanca. Y bueno, los romanos comprendieron las cualidades de impermeabilidad de este nuevo material de construcción y lo utilizaron para construir su puerto en Cosa. Bueno, este puerto alcanzó su altura en el año 100 a.C. Y 3 de sus muelles de hormigón sobrevivieron como testimonio de sus conocimientos técnicos en la ingeniería del mundo antiguo. Entonces, bueno, el concreto tal vez no existía como lo conocemos ahora, pero ya se tenía una pequeña percepción del mismo. Otro dato interesante es que el ejército británico usó hormigón para detectar aviones enemigos. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, los británicos levantaban espejos acústicos parabólicos, comúnmente llamados como oídos atentos, y bueno, se utilizaba para detectar los aviones que llegaban, y con una red de estos enormes reflectores, el sonido de hormigón se construyó a lo largo de la costa de Inglaterra durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial y todavía se puede ver hoy en día. Y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos levantaron estos espejos para poder detectar, como les decía, los aviones enemigos. Otro dato bastante interesante es que el concreto armado es el único material de construcción utilizado para estructuras submarinas, como podemos ver en la fotografía. Y esto es debido a que el cemento es un agregado y es posible desarrollar diferentes mezclas para usos específicos, como ya hemos estado hablando a lo largo de este video. Y bueno, es ideal para la construcción de estructuras submarinas como presas, muelles, túneles y obras de alcantarillado. Este concreto es versátil, pero también es altamente resistente al agua y supera al acero, a la madera en la construcción subacuática. Digo, sí existe un concepto de corrosión en el concreto, pero a diferencia de, como se menciona, el acero es mucho más bajo. Y bueno, el hormigón es altamente resistente al agua y supera lo que ya habíamos dicho, ¿no? Al acero y a la madera. Bueno, por último, aquí les presento algunas bibliografías por si les interesa. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, por estar aquí presentes en el video. Espero les haya servido de algo. Yo les recuerdo, estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería, estudio Ingeniería Civil. Y bueno, muchísimo gusto y nos vemos en algún otro video.